continuamos respondiendo a preguntas que se generan al estudiar la Sagrada Escritura. Estas preguntas que aparecen son muy importantes, son muy vitales, inclusive la respuesta a las mismas, ya sea por lo que creemos o dejamos de creer a la luz de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, ya en el tema 7 nosotros hemos visto cómo algunos escritos del apóstol San Pablo son muy mal empleados por algunas personas, se lo toma siempre fuera de su contexto para hacerle decir lo que el apóstol no quiso decir. Por ejemplo, recordando el texto de 2 de Pedro, capítulo 3, versos 15 y 16, donde el apóstol Pedro explica en qué constituyen los escritos del apóstol Pablo. Dice él así: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dado, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas entre estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¡Qué tremendo! O sea, hay escritos de Pablo donde la mayoría lo tergiversa, ¿verdad? Y dice, son indoctos, son inconstantes en investigar para descubrir la verdad y tuercen, dice, para su propia perdición. Por supuesto, hacerlo decir al apóstol lo que él nunca dijo es cosa muy seria, muy terrible. No nos olvidemos que estamos hablando de un apóstol. Primeramente, él era un hombre erudito y en segundo lugar, por sobre todas las cosas, era un apóstol llamado por el Señor, lleno del Espíritu Santo. Y él tenía que confrontarse a los judíos que se convertían al cristianismo, pero que querían seguir trayendo las fiestas judías para colocarlas aquellas que habían caducado ya, porque eran solamente símbolo y figura de nuestro Señor Jesucristo, del glorioso plan de la salvación. Dios todo eso lo había ilustrado en el Antiguo Testamento, a través del santuario, a través de todos los rituales, a través de todas las fiestas judías, para demostrar el glorioso evangelio. Pero eso caduca cuando Cristo aparece ya como el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que, por lo tanto, el apóstol tenía que confrontarse a esas clases de judíos y, por otro lado, algunos que querían obedecer la ley de Dios de los 10 mandamientos, pero no obedecerla, digamos, como la palabra de Dios muestra que la obedezcamos después de haber recibido la justicia de Cristo, sino que ellos querían justificarse por guardarla legalmente a la ley. Entonces, en ese contexto es que Pablo tiene que manejarse. Pero recordemos dos pasajes de la Biblia. Están en el tema 7. Uno de ellos está en el Evangelio de Juan, el capítulo 16 y el verso 17. Jesús dijo, más fácil cosa es que pasen los cielos y la tierra que se frustre una tilde o una jota de la ley. El otro texto está del apóstol San Pablo, justamente, en la carta que él escribe a los romanos, capítulo 3, versículo 31, donde él dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Así que por lo tanto el apóstol no está anulando la ley. Entonces ahora vamos a otros pasajes que son de gran controversia, porque al leerlo algunos hermanos cristianos que lo leen a esos pasajes bíblicos, dicen, pero ahí está, así es clarito, Jesús clavó la ley en el Calvario, ya nadie debe juzgarnos si guardamos o no guardamos el día de reposo, mayormente atacan al sábado. Fíjense, está en Colosenses capítulo 2, versículo 14, dice así, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo, o día de sábado, como dice claramente en otras traducciones. Todo lo cual era sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y entonces dice, ahí está. Si dice que Cristo clavó la ley en la cruz y que ya no nadie debe guardarnos el sábado. Bueno, escuchen bien. En primer lugar, si Cristo clavó la ley en la cruz, la ley tiene 10 mandamientos, no solamente el sábado. Así que si ahí estaría hablando de la ley moral de los 10 mandamientos que Cristo la clavó en la cruz, pues entonces clavó los 10.
Así que nadie debe juzgarlo si usted tiene Dios ajeno, o si usted es un idólatra, o si usted deshonra a papá y a mamá. Ya nadie debe juzgarlo porque Cristo la clavó en la ley. No solamente el sábado. Mis amados, lo que pasa es que Pablo no está hablando de la ley moral de los 10 mandamientos acá. Está hablando de las leyes ceremoniales o rituales. En primer lugar, cuando dice acá, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, ese texto bíblico, nunca a la ley de los 10 mandamientos se le llamó ordenanza, estatutos o decreto. No, siempre se llamó el pacto eterno, las 10 palabras. Fíjense en la Reina Valera 1909, una traducción más antigua, cómo reza ese versículo 14. Dice, rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Fíjense, está hablando de los ritos, las leyes rituales. Así que por lo tanto no era la ley moral de los 10 mandamientos. Ahora bien, alguien dice, bueno, pero ahí dice clarito el sábado también. Mis amados, lo que muchos no saben porque no investigan tristemente es que ese sábado que menciona Pablo no es el sábado semanal de la Santísima Ley de Dios. Y alguien dirá, y bueno, ¿y qué sábado es ese? Es el sábado de expiación. De las 7 fiestas judías, le explico, que ilustraban todo el plan de la salvación, teníamos varias fiestas, ¿verdad? Las primicias, los panes ácimos, Pentecostés, fiesta de las trompetas, fiesta de las cabañas, y estaba la fiesta de expiación. Todas esas fiestas, las 6, eran llamadas Shabbatones, o sea, reposo. Pero interesante que el día de expiación tenía el mismo nombre del sábado semanal, Shabbat, Shabbatón, reposo de los reposos. Pero ¿en dónde está la diferencia? Cuando Dios habla de su sábado, de la ley que Él escribió, Dios dice, mis días de reposo, mis días santos tendréis por reverencia, yo Jehová, mis días. Cuando Dios habla del sábado de expiación de ellos, dice vuestros sábados, vuestras fiestas solemnes, vuestros reposos. Hay una gran diferencia. Vamos a leerlo en las Sagradas Escrituras porque lógicamente acá están escritos. Vamos a ir en primer lugar al libro de Levítico, el capítulo 23. Primeramente podemos leer Levítico, el capítulo 16. Allí aparece justamente la fiesta, el día de expiación. Miren, el capítulo 16 dice el día de la expiación. Y todo el capítulo va desarrollando cómo debían prepararse los sacerdotes. Ese día era el día final, o sea, les explico. Durante todo el año el sacerdote ministraba en el lugar santo del santuario. Y todos los pecados iban quedando acumulados allí, en el santuario. Y entonces allí en el lugar santísimo estaba la santísima ley de Dios. Y entonces el día de expiación el sumo sacerdote pasaba para hacer purificación del santuario y el pueblo debía humillar su corazón, arrepentirse. Era un día muy solemne, muy sagrado. Por eso tenía el mismo nombre del día de sábado. Pero fíjense en cómo lo explica eso las Escrituras. Allí en el versículo 30 en adelante del capítulo 16 de Levítico, allí nosotros leemos la siguiente declaración, desde el versículo 30. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo, día de sábado, como dice otras traducciones, dice, es para vosotros, fíjense, y afligiréis vuestras almas, estatuto perpetuo es. Y harás expiación por el santuario santo, por el tabernáculo de reunión. Muy bien, o sea, día es para vosotros. Días de reposo es para vosotros. Fíjense el detalle en este texto bíblico. Ahora, muy bien, si nosotros vamos, por ejemplo, a Levítico, el capítulo 23, allí también encontramos un detalle muy importante. Por ejemplo, el verso 27 y 28 también está hablando acá de las 7 fiestas judías, pero miren cuando llegamos al verso 27 y 28.
A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en ese día, porque es día de expiación para reconciliación delante de Jehová vuestro Dios. Ahora miren el verso 32 lo que dice. Día de reposo será a vosotros. ¿Se dan cuenta? Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas comenzando a los 9 días del mes, en la tarde a tarde guardaréis vuestro sábado. ¿Qué tal? Noten la diferencia. Cuando Dios habla del sábado de expiación, dice vuestro sábado, vuestro día de reposo. Ahora, muy bien, cuando Dios habla de su sábado, del sábado semanal de la ley, fíjense la diferencia. Ahí mismo en Levítico 23, si nosotros leemos el versículo 3, dice así: 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Es reposo de Jehová donde quiera que habitéis. El verso 38, ahí también en el mismo capítulo. Además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de toda vuestra ofrenda voluntaria que acostumbráis a dar a Jehová. Noten el detalle, además de los días de reposo de Jehová. Hay una gran diferencia, ¿verdad, mis amigos? Cuando se habla del día de reposo de Dios y cuando se habla del día de reposo de expiación que ellos tenían. Ahora, muy bien, ¿cómo ve el libro de Isaías? Ya para ir terminando esta parte, aclarándola. Cuando el Señor habla de ese sábado de expiación, junto con todas las fiestas judías que ellos tenían, que lamentablemente habían pasado de alto el significado profundo del Mesías Redentor y solamente practicaban la ceremonia por practicarla. Miren, el capítulo 1 del libro del profeta Isaías dice desde el verso 11: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto, de carnero, de cebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venía a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva o día de sábado, fíjense, el convocar asamblea no lo puedo sufrir. Ahora noten el detalle. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Ahí está el sábado de expiación. Vuestras fiestas solemnes. Vean la diferencia que hay en el mismo libro de Isaías, el capítulo 58, cuando Dios habla de su santo sábado. Isaías, el capítulo 58, el verso 13 y 14, dice así: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre la altura de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Qué tal? O sea, allá dice, vuestro sábado me tiene aborrecida mi alma. Acá dice, si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. Miren la diferencia. Mis amigos queridos, ustedes saben que el Antiguo Testamento ya mostraba que ese sábado de expiación, junto con toda la fiesta judía, que eran sombra y figura del Mesías Redentor, iban a caducar, tenían que terminar todas estas fiestas. En el libro de Oseas, el capítulo 2 del profeta Oseas, el versículo 11, fíjense en cómo proféticamente ya el Antiguo Testamento mostraba que ese sábado de expiación iba a terminar. Miren lo que dice: haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de sábado y todas sus festividades. Sus días de sábado. Es lo mismo que dice Pablo en Colosenses, ¿verdad? Nadie juzgue en comida, en bebida o en fiesta. Está hablando de las fiestas rituales o de esos sábados. Todo lo cual era sombra. Nunca el sábado de la ley de Dios ha sido sombra de nada. Pero el sábado de expiación era una figura y una sombra del gran día de expiación que Cristo está llevando a cabo ahora en el santuario. Eso se llama en la Biblia el juicio investigador o el juicio preadvenimiento, antes de que Jesús vuelva a la tierra en gloria y majestad.
Todo lo que pasaba en el Antiguo Testamento era solo una simbología del gran, glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis amados míos, esperamos haberle aclarado a todos los que tienen esta inquietud con Colosenses 2, 14 al 17, que ese sábado que está ahí no es el sábado de la ley de Dios, sino es el sábado de expiación. Que Dios les bendiga para que sean firmes y fieles a la gloriosa verdad de Dios.